Bien, el título que le he puesto al tema, al sermón, el día de hoy es Sumisión y respeto a las autoridades civiles. Sumisión y respeto a las autoridades civiles. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Llegamos aquí a este texto después de haber tratado otros temas prácticos en el capítulo 12. Acuérdense, estamos en la sección práctica ya de la epístola, y que todo lo que sigue a partir del capítulo 12 pues no es más que el resultado de lo que Dios ya ha hecho por nosotros y en nosotros por el Espíritu Santo. Entonces hablamos de lo que es la verdadera adoración del creyente, presentar sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Hablamos de la verdadera transformación que empieza en el hombre interior, con la transformación de nuestro entendimiento. Hablamos de la actitud del creyente, una actitud humilde, mansa. Hablamos también acerca del uso de los dones dentro del cuerpo de Cristo, ¿no es verdad? El uso correcto de los dones. Y hablamos también de las diversas manifestaciones del amor, específicamente dirigido hacia Dios, en primer lugar, hacia nuestros hermanos, e incluso hacia los incrédulos y enemigos personales, que fue lo que vimos la última vez, con el hecho de dejar, que ese es la orden o el mandamiento específico allí del apóstol, que debemos dejar lugar a la ira de Dios, no tomar venganza por nuestra cuenta. Bien, entonces es en ese contexto en el que nos encontramos. Pero debido a la variedad de interpretaciones que se han dado a este texto que vamos a entrar, y debido a la pertinencia de este tema en cuestión, el día de hoy vamos únicamente a introducir el tema, haciendo algunas aclaraciones preliminares, y luego veremos el mandamiento específico. Así que con la ayuda de Dios hoy solamente vamos a estar en Romanos 13:1, la primera parte. Bien, entonces empecemos con algunas aclaraciones preliminares. Y es que debido a la libertad religiosa que la mayoría de los occidentales hemos disfrutado por generaciones, quizás es un poco difícil para creyentes que vivimos en estos países apreciar en toda su magnitud la lucha continua que muchos de sus hermanos y hermanas en Cristo tienen que enfrentar bajo regímenes políticos que restringen la libertad y oprimen cualquier manifestación del cristianismo. Es verdad, ya uno empieza a ver ciertos ataques, ¿no es cierto?, hacia lo que es la doctrina, a lo que es la fe. Sin embargo, pues gracias a Dios todavía gozamos de libertad. En nuestro país, aquí en Estados Unidos, gracias a Dios todavía esa enmienda está vigente. Tenemos libertad de culto, de religión, gozamos de eso. Entonces, sin embargo, hay muchos otros lugares donde no es así. De hecho, si observamos nuestro texto, Romanos 13:1, al empezar no parece haber una secuencia de lo que viene diciendo con lo que sigue. Ustedes saben que el apóstol normalmente él lleva una lógica, ¿no?, en su epístola. Por lo tanto, así que, en fin. Sin embargo, aquí parece no haber una conexión de lo que ha venido diciendo con lo que sigue a continuación. Él estaba hablando acerca de las diversas formas en que manifestamos nuestro amor a Dios, a los hermanos, a los inconversos, incluso a nuestros enemigos personales. Y de repente hace un cambio inesperado en su discurso para hablar del sometimiento a las autoridades. Como que no hay conexión. Sin embargo,
si hacemos memoria del contexto en el que se encontraban los destinatarios de esta epístola inicialmente, es decir, los romanos, caeremos en la cuenta que para estos cristianos su principal enemigo era el gobierno mismo. ¿Sí? Pablo acaba de hablar del amor a los enemigos, de no tomar venganza por nuestras cuentas, por nuestras manos y todo esto. Y la verdad era que para los creyentes del primer siglo, uno de sus principales enemigos era el gobierno mismo. Entonces, parece que sí tiene conexión, ¿no es cierto? Definitivamente, mis hermanos, definitivamente que estas palabras del apóstol de Romanos capítulo 13 del 1 al 7 fueron un gran choque para los creyentes que vivían en la ciudad del emperador. Una ciudad cuyo palacio muchas veces era iluminado por los mismos creyentes. Y bueno, para no ir más, ustedes saben cuánto sufrimiento, tortura implicaba creer en el Señor Jesucristo. Así que, aunque para nosotros puede ser algo un poco más pasajero, para los creyentes del primer siglo y específicamente en la ciudad de Roma no era así. Por otro lado, creyendo que el fin a veces justifica los medios, muchos evangélicos arguyen que la desobediencia civil no violenta se justifica en causas que tengan un claro fundamento bíblico, como es el caso de la oposición al aborto u otros temas. Algunos evangélicos llegan incluso a rehusar el pago de impuestos porque parte del dinero será utilizado para financiar causas y actividades que son injustas e inmorales. Muchos evangélicos creen que los cristianos deberían volverse más activos en la defensa de ciertas causas políticas mediante la acción social y el uso de tácticas de presión para cambiar leyes, así como políticas y prácticas gubernamentales que sean malignas, y también para proteger sus preciados derechos religiosos cuando los ven amenazados. En nombre de conceptos tales como la beligerancia conjunta, eso es una manera un poco más suave de hablar de una rebelión conjunta por la fuerza. Muchos evangélicos están uniendo fuerzas con individuos y organismos seculares, algunos de los cuales son anticristianos, heréticos y sectarios. Y para justificarse, dicen que en algunas ocasiones es permisible unir fuerzas con un mal menor para combatir lo que se considera como un mal mayor. Apenas hablábamos con unos hermanos en el café sobre el tema y bueno, hubo ocasiones, vemos en las escrituras, donde parecía que eso pues fue la manera como procedieron algunos, como en el caso de las parteras en Egipto, cuando Faraón ordenó matar a todos los niños, ¿no? Entonces ellas procedieron de una forma ilegal para no quitarle la vida a muchos de los niños. Pero bueno, eso vamos a irlo considerando. Por eso, si Dios quiere, me voy a tomar 3 sermones aproximadamente para tratar este tema. No lo quise abordar en uno solo. De esa manera, mis hermanos, o sea, uniendo fuerzas, cuando la iglesia une fuerzas con otro tipo de organizaciones que son anticristianas y seculares, de esa manera el enfoque cristiano se altera y pasa de atender el llamado divino de construir un reino espiritual por medio del evangelio a los esfuerzos humanos por moralizar la cultura. Y esto es sumamente importante. Apenas lo vimos en la escuela dominical. Los discípulos estaban ansiosos por saber qué iba a pasar con el reino de Israel. Pero ellos estaban pensando solamente en un sentido político, social, militar, ¿no es cierto?
Porque por naturaleza esos son los temas de interés social, valga la redundancia. Quieren saber qué va a pasar con la economía, con el futuro del país, de la nación, en fin. Y sin embargo, cuando la iglesia empieza a enfocarse tanto en ese tipo de cosas, entonces tiene el riesgo de perder su rumbo, que es el de construir un reino espiritual, no uno físico o material. Nuestra misión, como veremos, no es moralizar la cultura. El reino de los cielos, como dijo nuestro Señor Jesucristo, no consiste de comida ni bebida. Nuestra ciudadanía no está aquí. Debemos recordar eso, ¿no es cierto? Sino en el reino de los cielos. El cambio de foco, este cambio de foco de la iglesia, trae como resultado que se intente cambiar la sociedad como un todo desde afuera, o sea, tratando con el problema per se, en lugar de trabajar desde adentro para lograr el cambio de los individuos que componen dicha sociedad. O sea, por más manifestaciones que hagamos y todo eso, no va a haber un cambio significativo en la sociedad, porque no es de afuera que se arregla el problema, sino que es de adentro, es del corazón que salen los malos pensamientos, los hurtos, los adulterios, ¿no es cierto? Lo dijo el Señor. Así que nada sacamos con tratar de arreglar la fachada, por decirlo así, si adentro está lleno de pudrición. Cuando la iglesia se politiza, aún en un apoyo a buenas causas, su poder espiritual se vicia y su influencia moral se diluye. Además, cuando tales causas son apoyadas con métodos y recursos mundanos, pues la tragedia se agrava. Nosotros, mis hermanos, nosotros debemos ser la conciencia de la nación, eso es verdad, pero es por medio de la predicación fiel del Evangelio y la vida piadosa. Y si bien es cierto que estamos llamados a confrontarla, no lo debemos hacer con la presión política proyectada por la sabiduría humana, incluyendo la nuestra, sino con el poder espiritual de la palabra de Dios. No, porque no es con fuerza, ni con espada, sino con el Espíritu. Y esa fuerza o ese poder se encuentra únicamente en la palabra de Dios. El uso de legislación, sentencias judiciales o intimidación para alcanzar una moralidad cristiana, superficial y temporal, en ningún modo forma parte de nuestro llamado y además carece de valor para la eternidad. ¿Ven cómo es fácil perder nuestro enfoque? Algunos pastores evangélicos y otros líderes cristianos han pasado de destacar el evangelio a insistir en la acción política de la iglesia, de hacer énfasis en la palabra de Dios, a insistir en la importancia de formar coaliciones para tener algún efecto cultural en la sociedad moderna. Algunos cristianos esperan que el gobierno no solo sea un aliado de la iglesia, sino su socio principal. Bien, el Señor no nos ha mandado a ser aliados del gobierno. No. Y eso lo vamos a ver también. El Señor luego dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No, pero no pretendemos unir esto. Bueno, ese fue el error precisamente que le costó carísimo a la iglesia primitiva. Bueno, no primitiva precisamente, pero estoy hablando siglo IV o V, cuando Constantino, de muy buenas intenciones, quiso proteger a la iglesia, vamos a decir. No, vamos a dejar de perseguirlo porque no, ellos tienen la razón, ellos tienen la verdad. Pero ¿qué pasó cuando se unió iglesia y Estado? Eso fue lo peor que le pudo pasar a la iglesia. No estamos llamados para ser amigos o aliados del gobierno.
Ese no es nuestro llamado. Es una mayordomía necia y despilfarradora la que dedica una gran cantidad de tiempo, energías y dinero tratando de mejorar la moralidad de la gente, que en el mejor de los casos es transitoria, y muy poco para llevarles el evangelio que les ofrece vida eterna. Ahora, esto no quiere decir, por supuesto, siempre hay que hacer el balance. Esto no quiere decir que los cristianos no deban estar involucrados en el gobierno civil y en algunas ocasiones de forma directa. Tampoco significa que los creyentes deban abstenerse de expresar sus creencias mediante el voto por los candidatos mejor calificados y por leyes cuerdas. Por supuesto, nosotros como ciudadanos de un país estamos llamados a participar en lo que nos corresponde. Algunos quizás, si han hecho de pronto carrera política, bueno, pues ellos pueden tener un poco más alcance, ¿no? Eso es verdad. Sin embargo, mis hermanos, ese no es precisamente el llamado de nosotros como Iglesia de Cristo. Deberíamos estar agradecidos con Dios por la libertad civil para adorar, para predicar y enseñar el Evangelio y para vivir nuestra vida casi que sin restricciones. Ese privilegio es muy conveniente, ¿no es cierto? Porque gracias a eso, pues no, vamos a decir, no sufrimos la persecución que sufren otros creyentes al día de hoy, en otros contextos. Pero en ningún modo es necesario para la efectividad de la verdad del Evangelio o para el crecimiento espiritual. Porque, dicho sea de paso, y no es coincidencial, más bien providencial, que la iglesia se ha hecho más fuerte y ha crecido más es cuando está bajo persecución que cuando tiene libertad. Así que damos gracias a Dios por la libertad, pero eso no es necesario para predicar el Evangelio y para seguir creciendo. También deberíamos estar agradecidos por las oportunidades que podamos aprovechar dentro de lo razonable para el uso de muchos recursos legales y efectivos para la sustitución de leyes y gobiernos malos por buenos. Bueno, otra vez, eso lo podemos hacer mediante el voto. Sin embargo, esto no tiene que ver en absoluto con la prioridad que el cristiano tiene de proclamar el Evangelio y vivir una vida santa para demostrar que Dios es un Dios que salva. Como digo, estas son aclaraciones preliminares acerca del tema en el que estamos entrando. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento presentan ilustraciones de creyentes cuyo buen desempeño en la tierra llevó a ocupar ciertas posiciones en el servicio civil y fueron útiles a Dios en esos lugares de responsabilidad temporal. José en Egipto y Daniel en Babilonia son los dos ejemplos superlativos del Antiguo Testamento, ¿no? Cómo Dios en su soberanía usa a estos hombres santos, creyentes, y los usa allá, arriba, dentro de la cúpula, se puede decir, del gobierno. Uno con Faraón, el otro con varios emperadores. Él llegó a estar con 4 emperadores, el caso de Daniel. Después, más adelante, después que Jesús sanó al siervo del centurión, estos son ejemplos, ¿no? Después de que el Señor sanó al siervo del centurión, Él no le aconsejó que dejara su vida militar, ¿no es cierto? En Mateo 8, del 5 al 13, no. En Lucas 19, 1 al 10, después que Zaqueo se convirtió, tampoco tuvo que dejar su profesión secular, sino convertirse en un publicano sincero. Y eso lo vemos implícito en la respuesta de Zaqueo a la predicación del Evangelio del Señor. Cuando dice, pues voy a devolverles 4 veces aquello que robé y lo demás lo voy a repartir.
pero no dijo, bueno, y voy a dejar de trabajar. No, eso no dijo. Cornelio, otro centurión romano, conoció la salvación por medio del testimonio de Pedro y continuó prestando sus servicios en el ejército imperial. Eso está en Hechos 10. Tampoco existen razones para pensar que el procónsul Sergio Paulo dejó de ejercer su alto cargo oficial después de ser salvo, en Hechos 13, versículos 4 al 12. Así que tenemos varios ejemplos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de hombres fieles, de hombres santos del Señor, que Dios en su soberanía precisamente los usó allá, dentro del gobierno. Y sin embargo, no por eso dejaron de ser fieles al Señor. Por otro lado, debido a que la mayoría de los judíos de aquel tiempo creían que el Mesías vendría como un libertador político, otra vez ya saben lo que preguntaron los discípulos, debido a que, ellos eran el grupo más cercano, pero en realidad pues muchos judíos, vamos a decir, se decepcionaron con el Señor en ese sentido, porque ellos esperaban un libertador no en un sentido espiritual, sino un libertador político, ¿no? Que los librara del yugo del imperio romano. Entonces, muchos creían en eso. Muchos de los discípulos de Jerusalén esperaban que Él los libertase del yugo romano. Sin embargo, Él nunca hizo llamado alguno a la reforma política o social. Ese no fue lo que el Señor hizo. Ni siquiera por medios pacíficos. Él nunca intentó rectificar la cultura con una imposición de la moralidad bíblica ni obtener una mayor libertad de acción. Sí. Bueno, vamos a ver cómo le hacemos para ganar adeptos. No, eso no fue lo que hizo el Señor. Por el contrario, Él declaró sin embargues en Mateo 22, 21, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En una ocasión posterior, Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 23, 2 y 3, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. O sea, el Señor está mandando que se sometan, ¿se dan cuenta? Guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. O sea, hagan lo que ellos dicen, aunque ellos no actúen conforme a lo que ellos dicen, básicamente. Aquellos malvados líderes no debían ser emulados, por supuesto, pero sí obedecidos. Cambiar la forma de gobierno o lograr una moralización superficial de la sociedad no eran metas de Jesús. No, esas no eran las metas. Él se proponía redimir almas humanas individuales. A eso fue que vino el Señor Jesucristo. Cuando no estaba predicando, Jesús estaba demostrando su gran compasión frente al dolor y las penurias de los hombres en sus vidas personales. Aún la lectura más casual de los evangelios revela que su compasión no era algo meramente emocional o idealista. No, Él no solo tenía empatía directa con los pecadores, sino que además sanó a incontables miles de personas que padecían toda clase de enfermedades, aflicciones y muchas veces con sacrificios personales. La moralidad social y las estructuras sociopolíticas nunca fueron de su interés. Pero ni siquiera, mis hermanos, ni siquiera la satisfacción de necesidades físicas y emocionales de los individuos fue la meta suprema de su vida y ministerio. Por encima de todo, Él vino a satisfacer una necesidad que sobrepasa en todo sentido a todas las demás. Es una necesidad que solo Él puede satisfacer. ¿Sí? Sabemos que Él sanó a muchos enfermos, que dio de comer a muchos hambrientos, que libertó a muchos endemoniados. Y sin embargo, ese no era el enfoque principal de su ministerio. Su enfoque principal fue libertar almas cautivas.
que estaban bajo condenación y traerlas a la vida eterna. A la luz de estas cosas, entonces, los derechos y la moral temporales palidecen en importancia. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando vamos considerando estas cosas, nos damos cuenta en realidad que todo esto de los derechos y de la moral palidecen en importancia. Él no vino a proclamar o establecer un nuevo orden social o moral, no, sino un nuevo orden espiritual, su iglesia. Eso fue lo que Él vino a establecer. Él no se propuso moralizar la antigua creación, sino a santificar la nueva creación. Y esto es muy importante. Cristo no se propuso moralizar la antigua creación, que ya estaba bajo condenación, sino a santificar la nueva. ¿Cuál es la nueva creación? Pues la que está compuesta de todos aquellos que han sido regenerados o que han nacido de nuevo. También mandó a su iglesia a que perpetuara su ministerio de esa misma forma y en esa misma dirección cuando dijo en Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Eso sí es un mandamiento del Señor. Lo que debe entonces atenderse aquí es la cuestión de las prioridades, mis hermanos. Cuando somos conscientes de que aún el bien terrenal más grande que podamos alcanzar en el mundo temporal palidece al lado de lo que el Señor puede lograr por medio de nosotros en la obra espiritual de su reino. Sí. El reino de Cristo no es de este mundo. Así como el Israel antiguo, en Éxodo 19:6, la iglesia está llamada a ser un reino de sacerdotes, no un reino de activistas sociales. ¿Sí? Mire cómo dice 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido. Sí pertenecemos a un reino, y no solamente eso, sino que por nuestras venas corre la sangre real, no de un rey de este mundo, sino del Rey Cristo Jesús. Somos linaje escogido, real sacerdocio. Con Cristo venimos a ser reyes y sacerdotes. Nación santa, somos una nación apartada para Él. Pueblo adquirido por Dios. Y escuchen, ¿para qué todo esto? No es para que vayan por el mundo tratando de arreglar los problemas socioeconómicos o culturales, no, sino para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, a predicar el evangelio. ¿Cuál es entonces, mis hermanos, la responsabilidad del cristiano con la sociedad y con el gobierno en particular? Si es necesario que permanezcamos como extranjeros y peregrinos en este mundo y al mismo tiempo Dios nos use para llamar a todas las personas a la salvación. ¿Cómo vamos a vivir en este mundo sin ser del mundo, como dijo el Señor? En el texto presente, el apóstol presenta dos principios básicos que responden a estas preguntas. En primer lugar, supeditarse al gobierno o someterse al gobierno, eso está en el verso 1. Y en segundo lugar, pagar impuestos, versículo 6. Esos mandatos resumen el deber cívico de cada creyente. Sumisión y pago de impuestos. No, como les digo, no vamos a ver eso el día de hoy. Pero esos mandatos resumen el deber cívico de todo creyente. Es a través del cumplimiento de esas dos obligaciones que damos a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Estos 7 versículos contienen la enseñanza más clara y específica del Nuevo Testamento acerca de la responsabilidad que el cristiano tiene con las autoridades civiles. Este se puede decir que es un texto de plena mención en cuanto al tema. Todo cristiano
sin importar la forma de gobierno bajo la cual viva, está llamado a obedecer el mandato del Señor en el sentido de mantenerse en sumisión de vida y provechosa a ese gobierno con el fin de poder llevar una vida pacífica y mantener un testimonio efectivo. Este tema de la sumisión al poder controlador de la sociedad no es tratado en la Biblia con mayor sentido de obligatoriedad que en este pasaje. Así que a continuación vamos a ver el mandamiento específico. El mandamiento específico. Versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Ese es el mandamiento, esa es la orden expresa aquí del Señor. En el sentido más amplio, toda persona se aplica a todos los seres humanos porque el principio declarado aquí refleja el plan universal de Dios para toda la humanidad. Es decir, este principio de sumisión se aplica para todas las personas y en todos los ámbitos de la vida. Por ejemplo, en la casa vemos que hay una autoridad, ¿no es cierto? ¿Quién es esa autoridad? Bueno, es el esposo. Él es cabeza de la esposa. Y luego, tanto el papá como la mamá son autoridad para los hijos, ¿no es cierto? Si vamos a la escuela, también hay una autoridad. Los estudiantes tienen una autoridad que son sus maestros. Pero por encima de los maestros hay otras autoridades que son los principales y así sucesivamente. Este es un principio que se aplica en todas las esferas de la vida, en el trabajo. Y que se aplica a todas las personas. Por otra parte, Pablo habla aquí también de la manera específica, hay que decir esto. Pablo habla aquí de manera específica a los cristianos y declara en efecto que el cristianismo y la buena conducta ciudadana van de la mano. O sea, aunque esto se aplica a todos los hombres y en muchas de las facetas de la vida, sin embargo Pablo está dirigiendo su atención aquí únicamente a creyentes, ¿no es cierto? Y como él prosigue a explicar, la sumisión a las autoridades superiores incluye mucho más que limitarse a obedecer las leyes civiles. También incluye el honor y respeto genuinos hacia los gobernantes y los funcionarios oficiales como agentes de Dios que mantienen el orden y la justicia en la sociedad humana. Debido a que el apóstol estaba escribiendo a la iglesia en Roma, la capital del imperio, algunos intérpretes sugieren que estaba dando una advertencia única y exclusiva para los cristianos que vivían allí debido al mayor peligro que corrían los traidores e insurrectos reales o imaginados. Es decir, hay algunos exegetas que creen que pues esto ya no tiene mayor importancia o una aplicación directa para nosotros, que eso fue algo particular o eso era para los creyentes que estaban allá en Roma. Sin embargo, los argumentos de Pablo aquí, al igual que en otras enseñanzas similares del Nuevo Testamento, dejan claro que el principio de sujeción a la autoridad humana se aplicaba en todos los creyentes en cualquier parte del mundo y bajo cualquier forma de gobierno. Sí, porque dicho sea de paso, Pablo aquí no está diciendo, sométanse a las autoridades si estas son republicanas. No dice eso, ¿verdad? No. Sométanse a las autoridades si estas son conservadoras. No dice eso, ¿verdad? Simplemente dice, sométense a las autoridades. Pedro, por ejemplo, escribió a creyentes, en 1 Pedro 1:1, expatriados. Esto llama la atención. Pedro escribe su primera carta a expatriados, es decir, creyentes que habían sido
que hayan tenido que ser desalojados de sus bienes, de sus propiedades, pues precisamente por causa del evangelio, ¿no es cierto? Y les escribe a estos creyentes expatriados de la dispersión, y para ser más específico hace mención de algunos lugares en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. O sea, esto era algo real. Los creyentes estaban siendo perseguidos, y es a ese grupo de creyentes que estaban expatriados y esparcidos por diferentes lugares a los que Pedro escribe su carta. Y lo que más llama la atención es cómo en el capítulo 2, versículos 13 al 17, el apóstol Pedro dice lo siguiente: por causa del Señor, y quiero ser enfático en esta expresión, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Noten, ¿cuál es la razón de nuestro sometimiento a las autoridades humanas? Quizás sí, las autoridades humanas no tengan una autoridad moral, vamos a decir, para exigir muchas cosas, debido a la corrupción y más. Sin embargo, Pedro les dice, es que no es por causa de las autoridades que se van a someter, es por causa del Señor. ¿Se dan cuenta? Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. O sea, llama la atención que Pedro escriba una carta precisamente dirigida a creyentes que estaban sufriendo persecución por parte del gobierno, y que Pedro les diga esto, que se sometan todavía. ¿No es cierto? Que se sometan al rey como superior y a los gobernantes como enviados del rey. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Volvemos al punto de la última vez. ¿Cómo es que se vence el mal? Haciendo el bien. ¿Sí? Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y llama la atención que utiliza el apóstol aquí, como siervos de Dios. Y Pablo en Romanos 13 va a utilizar la misma expresión. El gobierno, las autoridades civiles son servidores de Dios, aunque ellos no lo saben. ¿Sí? Pero ellos son servidores de Dios. En Romanos 13, lo vamos a ver después, en una palabra es diáconos y la otra es ministro. O sea, las autoridades civiles, ellos son diáconos de Dios y son ministros de Dios, aunque ellos no saben. Pero en ese sentido, ellos son servidores de Dios. El principio entonces de la obediencia civil se aplicaba de igual manera en el Antiguo Testamento también. Aún mientras su pueblo era cautivo en la tierra distante y pagana de Babilonia, el Señor les ordenó por medio de una carta del profeta Jeremías lo siguiente. En Jeremías 29:7 leemos, mire lo que Dios les dice a un pueblo que estaba cautivo bajo un gobierno corrupto: procurad la paz. Note, el Señor les dice, mire, organícense para que el día tal salgan a las calles a manifestar. No, eso no es lo que el Señor está diciendo. A protestar. No, eso no es lo que el Señor está diciendo. Procurad la paz. Procurad la paz, estar en paz con todos. También Pablo lo dijo en Romanos 12. Procurad la paz con todos los hombres, ¿no? En cuanto dependa de vosotros. Procurad estar en paz. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Es decir, si ustedes están allá cautivos en Babilonia, fue porque yo los llevé allá. Y claro, Dios los llevó allá por causa de su pecado. Eso también es verdad. Pero procurad la paz allá donde están,
porque yo los hice transportar. Y rogad por ella. Esa sí es nuestra responsabilidad. Rogad por ella a Jehová, porque en su paz, en la paz de esa ciudad, tendréis vosotros paz. ¿Sí? Esa sí es nuestra responsabilidad. Ahora, la expresión sométase es la traducción de hupotasso que se empleaba con frecuencia como un término militar que se refería a soldados que por su rango estaban sujetos a la autoridad absoluta de un oficial superior. Ustedes saben, en las fuerzas militares hay muchos rangos, ¿no? Jerárquicos. Desde los cabos hasta capitán, coroneles y pues el general, solo por mencionar algunos. Y más o menos esa es la idea de lo que tenemos aquí, de un sometimiento a autoridades. Siempre, todos de alguna manera vamos a tener autoridades, ¿no? A quienes vamos a tener que someternos. Todos estamos bajo autoridad y muchos también estamos como autoridad en otros casos, ¿no es cierto? Pero todos estamos bajo autoridad definitivamente. El verbo se presenta aquí en imperativo, esa palabra sométase, es un imperativo pasivo y esto significa ante todo que el principio es un mandato por un lado, no una opción. El apóstol no está sugiriendo a los creyentes romanos, mire, si quieren, pues sométanse. Yo sé que no está fácil, pero trátenle. No es lo que está diciendo eso. Es un mandamiento, sométanse. Y por otro lado, significa el hecho de que esté en voz pasiva, significa que el cristiano debe colocarse por voluntad propia bajo sumisión a las autoridades superiores sin importar cuáles sean. Es decir, que no tiene que esperar a que llegue el policía a la casa para decirle lo que tiene que hacer. Básicamente es la idea. Sino que ya usted sabe qué es lo que debe hacer, hazlo. Punto. Pablo no presenta condiciones para tal sumisión a toda autoridad civil, pero debe hacerse de manera voluntaria. En su primera carta a Timoteo, Pablo exhorta en 1 Timoteo 2, 1 y 2, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿A qué está exhortando el apóstol allí? A orar, ¿no es cierto? A orar, a rogar al Señor por todos los hombres. Pero, ¿quiénes son esos hombres? Aquí especifica. Por los reyes y por todos los que están en eminencia. Ese sí es nuestra responsabilidad, orar por ellos. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Lo mismo que dijo Jeremías, ¿recuerdan? Rogad por la ciudad donde estás, porque en su paz tendréis vosotros paz. Pablo está trayendo aquí exactamente el mismo principio. Y no hay excepciones a este mandato en relación a la competencia o incompetencia de los gobernantes, a su moralidad o inmoralidad, crueldad o bondad, o aún a su temor de Dios o impiedad. Y digo que no hay excepciones porque ya sabemos en el contexto en el que escribe Pablo. Ya sabemos quiénes eran los gobernantes en el primer siglo. No eran personas santas. No eran personas devotas. Ni siquiera eran personas morales. Porque nosotros sabemos, los romanos fueron de las personas más inmorales. Y sin embargo, dice, sométanse y oren por ellos. Como siempre, Pablo siguió al pie de la letra su propia instrucción. Pablo no fue, después de creyente, pero Pablo no fue el típico escriba fariseo que se sentaba en la cátedra de Moisés para decir cosas que ellos no hacían. No. Pablo sí seguía al pie de la letra su propia instrucción.
Después de haber sido acusado en falso de quebrantar la ley romana, él y Silas fueron azotados con varas, arrojados a un calabozo y sujetados a un cepo. Esto está en Hechos 16. A pesar de esto, ninguno de los dos denostó o refunfuñó a quienes le maltrataron con tal brutalidad, ni exigieron respeto a sus derechos por parte de las autoridades. No fue lo que hicieron, sino que se dispusieron a pasar su primera noche en la cárcel hasta que el Señor los libertó en forma milagrosa. Y noten la actitud con la que lo hicieron, orando y cantando himnos a Dios. Pregunta: ¿lo que hicieron estos hombres con Pablo y Silas era algo justo? No, por supuesto que no. Sin embargo, aún en medio de la injusticia que estaban cometiendo las autoridades en contra de ellos no reprocharon, sino que seguían gozándose en el Señor. El apóstol da la misma instrucción en su carta a Tito, a quien escribió en Tito 3, versículos 1 y 2. Recuérdales lo siguiente: que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. O sea, hacer buenas obras o hacer toda buena obra implica el hecho de someterse a las autoridades humanas. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, ¿ven? Que no armen protestas en contra del gobierno, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. El contexto define la palabra todos allí. También amonestó a los cristianos tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 4, versículos 11 al 12, diciendo: y que procuréis tener tranquilidad o paz, y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. ¿Sí? Pudiéramos agregar aquí entre paréntesis, para no ser una carga al gobierno. Y no tengáis necesidad de nada. ¿Se dan cuenta? Debemos procurar no ser carga para el gobierno. Los creyentes, mis hermanos, deben ser ciudadanos modelo, conocidos por guardar la ley y no por armar pleitos, por ser obedientes y no rebeldes, respetuosos del gobierno y no como detractores. Debemos pronunciarnos en contra del pecado, la injusticia, la inmoralidad y la impiedad con dedicación y sin temor, pero lo debemos hacer dentro del marco establecido por la ley civil. Eso sí, si hay un recurso legal al cual podemos apelar, sí, podemos apelar, pero no armando revueltas ni revoluciones, como sucedió con las cruzadas, por ejemplo. Teniendo respeto de las autoridades civiles, debemos conducirnos como una sociedad piadosa que hace el bien y vive en paz dentro de una sociedad impía, manifestando nuestras vidas transformadas con el objeto de que el poder salvador de Dios pueda verse con claridad. Pero si nosotros como creyentes reaccionamos de la misma manera que reacciona el mundo, entonces no hay ninguna diferencia. ¿Se dan cuenta? Ahora, como se aludió antes, solo existe una limitación a la obligación que el creyente tiene en sometimiento al Señor de ejercer una sujeción voluntaria y completa a la autoridad civil. Cualquier ley o mandato que exija su desobediencia a la palabra de Dios. Por supuesto que sí. Rápidamente quiero
que veamos dos casos, uno en el Antiguo y otro en el Nuevo Testamento. Sabemos, por ejemplo, que por instigación de sus subalternos y sátrapas, quienes estaban celosos del favor que Daniel gozaba por parte de la realeza, Darío, un rey posterior sobre Babilonia, ratificó un edicto real en el cual establecía, Daniel 6:7, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Eso fue un edicto que se promulgó. Obviamente Darío no tenía la intención de hacerle daño a Daniel, porque como digo, gozaba del favor del rey. Sin embargo, fue una trampa que le tendieron. Por supuesto, Daniel no dejó de hacer lo que hacía, orar al Señor 3 veces al día, lo dice la Escritura. Daniel entonces, con todo respeto, pero también con firmeza, rehusó obedecer el decreto. Y el rey, no sin vacilación, porque seguramente después le pesó, y ciertamente sabemos por lo que sucedió después, ordenó que el profeta fuese arrojado al foso de los leones. Por cierto, Dios honró la fidelidad de su siervo. No tenía que, porque aún se le hubieran matado los leones, pues murió haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Pero bueno, el Señor, en ese sentido, vamos a decir, honró esa fidelidad, y fue Daniel sacado del foso de los leones, en Daniel 6:23, y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Ahora, vemos que Daniel desobedece a un mandato del rey, ¿se dan cuenta? Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso lo vamos a ver en un momento. Pero es importante, sin embargo, advertir la falta de malicia de Daniel y su respeto genuino hacia la autoridad. Es decir, aunque Daniel no obedeció al rey en ese mandamiento específico, no por eso le faltó el respeto a la autoridad. Vemos, después de que él fue librado del foso de los leones, la manera como Daniel se le dirige al rey. Dice, oh rey, vive para siempre. Quizás alguno de nosotros hubiera podido decirle unas cuantas cosas, ¿no es cierto? Pero él no le faltó el respeto al rey que había ordenado su propia muerte. ¿Se dan cuenta? En otra ocasión, cuando los líderes judíos de Jerusalén advirtieron a Pedro y a Juan en Hechos 4:18 que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús, los apóstoles contestaron con mucho respeto, versículos 19 y 20 de Hechos 4. Escuchen, juzgad. O sea, los apóstoles están reconociendo que a las autoridades les competía el hecho de juzgar, ¿no es cierto? Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y aquí estas autoridades específicamente se está refiriendo a los sacerdotes, al concilio de sacerdotes en Jerusalén. Entonces, prácticamente los apóstoles allí están confrontando al sacerdocio con lo que Dios dice. Y dice, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué era lo que habían escuchado de parte de su maestro? Pues ya lo dijimos en Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Los apóstoles no iban a dejar de hacer eso. Y por ende, obedecer el mandato de esos gobernantes humanos habría significado desobedecer a su gobernante divino, lo cual no estaban dispuestos a hacer. Cuando Pedro y Juan persistieron en su evangelización, los líderes judíos les intimaron de nuevo en Hechos 5, versículo 28 al 29. ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? ¿En el nombre de Jesús? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Claro, por supuesto, el evangelio inculpa en cierta manera, ¿no? Cuando, por ejemplo, Pedro les decía, mire, ustedes mataron y crucificaron al Señor de la gloria.
Una acusación directa, ¿no? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? Nuevamente, se vieron obligados a desobedecer a las autoridades civiles por causa de la conciencia, ¿no es cierto? Pero sin faltarle al respeto. O sea, digo eso porque es importante tomarlo en consideración. Hay veces que vamos a tener que desobedecer a las autoridades humanas porque nos están ordenando algo que va en contra de nuestra conciencia, específicamente de la palabra de Dios, pero eso no implica que entonces por eso las vamos a maltratar. No. Algunas aplicaciones finales. Primero, como creyentes individuales, los miembros de una iglesia local están en la obligación de acatar leyes civiles. Sí, estamos obligados a acatar las leyes civiles, tales como normas de tránsito, pausas de zonificación, códigos de construcción, regulaciones de seguridad en caso de incendios y todas las demás leyes y regulaciones que no nos lleven a desobedecer la palabra de Dios. Una iglesia solo puede justificar su desobediencia de una orden que, por ejemplo, les exija aceptar homosexuales como miembros de su iglesia. Eso sí. O que casemos a personas del mismo género, o cosas por el estilo. En segundo lugar, en la mayoría de los asuntos debemos respetar y obedecer las leyes y ordenanzas civiles, y lo debemos hacer sin refunfuñar, o sea, no quejándonos, es la idea. Aun cuando la conciencia no nos deja otra alternativa que desobedecer a la autoridad humana, debemos hacerlo con respeto, por un lado, ¿sí? Desobedecer, pero con respeto, y dispuestos a sufrir cualquier clase de castigo o consecuencias que esa decisión traiga como resultado, como le pasó a Daniel o a los apóstoles, porque los agarraron presos por seguir predicando el evangelio. Aunque Cristo envía a los suyos como ovejas en medio de lobos, nuestro Señor nos alienta diciendo: guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios. El Señor ya nos lo advirtió. Entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. Escuchen, para testimonio a ellos y a los gentiles. Sí, cuando alguno de nosotros por predicar el evangelio es tomado preso, lo hacemos para predicar el evangelio también. Eso fue lo que hizo Pedro, lo que hizo Pablo posteriormente cuando fue llevado ante el concilio. Esa fue su defensa. No fue una defensa personal. Si ustedes leen en el libro de los Hechos, ellos nunca defendieron su persona, ¿verdad? ¿Cuál fue su defensa? El evangelio. La persecución no es causa para la rebelión, sino para la resistencia paciente y la justicia. Número 3, sin importar cuáles sean los defectos del gobierno, muchos de los cuales son inmorales, injustos e impíos, los cristianos deben llevar vidas pacíficas y de oración que influencien al mundo por su piedad y abnegación, no con protestas, marchas y manifestaciones, mucho menos con actos de rebelión. Al igual que los profetas del Antiguo Testamento, nosotros tenemos tanto el derecho como la obligación de confrontar y oponernos a los pecados y males de nuestra sociedad, pero solo como el Señor lo hace y solo en su poder y no a la manera del mundo. Si hay recursos legales, podemos hacer uso de ellos. Pero ¿cuál es la manera del Señor? Predicando el evangelio y viviendo vidas piadosas. De este modo, dice Pablo, nuestras vidas serán buenas y útiles a los hombres, Tito 3:8, porque así les mostrarán el poder de Dios para salvar y transformar, y les darán la oportunidad de ver cómo es una persona que ha sido salvada del pecado. Y número 4, en realidad no importa, escuchen esto, apreciados hermanos, en realidad no importa si las personas que van al infierno fueron en la tierra policías o prostitutas, jueces o criminales,
si estuvieron en favor o en contra del aborto o cualquier otra institución de tipo sociológico de personas. Nuestra tarea no consiste en hacer morales a los inmorales, sino en proclamar el Evangelio. Descuidar esta obligación es el equivalente espiritual de un cirujano especializado en operar el corazón, quien decide abandonar su profesión para convertirse en cirujano plástico y pasar su tiempo remendando la apariencia de sus clientes en lugar de dedicarse a salvar las vidas de sus pacientes. Ese es el equivalente de una iglesia que politiza. La misión de la iglesia no es cambiar la sociedad, aunque ese es con frecuencia un subproducto favorable del ministerio fiel y la vida piadosa. Pero su ministerio es adorar y servir al Señor y llevar a otros a la fe en Jesucristo para su salvación. Y tu amigo que escuchas este sermón, de nada te sirve, escuche, de nada te sirve respetar y obedecer a las autoridades civiles. ¿Cómo? Pues de perdida no me llevan preso, dirá alguien. No, pero de nada te sirve si primero no sometes tu vida al señorío de Jesucristo. Esa es la prioridad. Y de hecho, como creyentes, otra vez, nos sometemos a las autoridades no por causa de ellas, sino por causa de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre Santo, bendito Señor, digno eres de recibir toda gloria, toda alabanza, toda adoración por quien tú eres. Tú eres el soberano del universo, el todopoderoso, el Rey de reyes y Señor de señores. A ti debemos toda alabanza, toda oración y toda obediencia. Pero también, Señor, nos has dejado otras autoridades humanas a las cuales hemos de someternos, porque tú las has dejado allí con un propósito, para hacer bien. Te rogamos, oh Dios, ayúdanos a hacerlo de la manera correcta. Y si es verdad que tenemos que expresar y manifestar nuestro desagrado hacia el pecado, hacia la injusticia, hacia la inmoralidad, oh Dios, ayúdanos a hacer lo que es correcto. Predicar el Evangelio, orar por estas instituciones. Que ese sea nuestro propósito mientras estamos aquí en esta tierra, pero siempre teniendo presente que nuestra ciudadanía no está aquí, sino en los cielos, de donde esperamos a nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo, en cuyos méritos pedimos estas cosas. Amén.